Bueno, hermanos, como dije el domingo, para aquellos que estuvieron, voy a completar un poco lo que les compartí de Deuteronomio capítulo 2. Hay algunas lecciones importantes que uno puede aprender en este capítulo y sobre todo cosas que podemos aplicar para nuestra vida hoy. Vamos a buscar allí Deuteronomio capítulo 2 y yo lo voy a leer. Quizás sea más larga la lectura que lo que pueda decir después, pero es importante destacar algunas cosas al menos de este capítulo, aunque hay muchas otras que pueden surgir también, ¿no? Dice así la palabra de Dios: Luego volvimos y salimos del desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Saúl el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de Arabá, desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo: No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Versículo 10. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Seret. Y pasamos el arroyo de Seret. Y los días que anduvimos en Cadeos Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos del medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot les he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos. Y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los sabeos, que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos, que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehor, rey de Hesbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Hasta acá nomás la palabra de Dios.
Lamentablemente no tengo un mapa, porque sería bueno mostrarle cómo fue el periplo, digamos, que hicieron estos israelitas. Como dije el domingo pasado, ellos estuvieron dando vueltas y vueltas alrededor del monte de Seir por su desobediencia y nunca pudieron avanzar hacia la tierra prometida como Dios les había dicho. Y esto les llevó 40 años. Tuvieron 2 años en el Sinaí, 38 dando vueltas, son los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿no? Ahora, yo dije el domingo pasado de que en un momento Dios le dice a Moisés: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Si tuviéramos un mapa acá, ellos estaban acá, digamos la parte sur, ellos tenían que ir al norte. Pero Dios quería que pasaran por Moab y por la tierra de Amón, después subir un poco más y doblar hacia la izquierda sería, hacia la izquierda, que allí estaba Canaán. ¿Qué sucede? Acá el que está relatando es Moisés, y él está contando todo lo que ellos vivieron y toda la instrucción que Dios le dio. Quisiera que viéramos algunas cosas que creo que son importantes porque son testimonios que Dios pone para el pueblo de Israel, pero también son testimonios que Dios pone para nosotros. Lo primero que dice acá, que ellos iban a pasar por el territorio de los hijos de Saúl. Nosotros sabemos que, digamos, de la línea de Abraham venía Isaac, e Isaac había tenido a Jacob y a Esaú, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Esaú rechazó la primogenitura y, por lo que nos dice la Escritura, seguramente él no fue salvo. Lo que sí sé es que él despreció lo que Dios le había, digamos, dado por herencia, porque él, digamos, era por herencia, es decir, por ser el primogénito, el que recibiría todos los beneficios de la primogenitura. Y acá vemos cómo Dios hace a veces algunos planes maravillosos, porque la primogenitura era para el mayor, sin embargo se lo dio a Jacob eso, ¿no? Y tenemos varios casos de estos, como Dios, en vez de dársela al primero, se la dio al segundo, ¿no? Y beneficios que obviamente eran mucho más que los beneficios adicionales materiales, sino que había promesas espirituales para esos, podríamos decir así, primogénitos, ¿no? Y acá dice la palabra en el versículo 4 que ellos tenían que pasar por el territorio de sus hermanos, porque en realidad eran, todos los que vamos a ver ahora tenían un parentesco, eran primos, porque vamos a ver de dónde surgen los otros, ¿no? Y dice, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros os guardaréis mucho. Y después dice el versículo 5, no se metan con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Es interesante que Israel era un pueblo grande, era mucho más numeroso que lo que eran los hijos de Esaú. Los hubieran liquidado, hermanos, los hubieran destruido. Ellos iban a tener miedo, dice la palabra de Dios, porque al ver un tremendo pueblo como el de Israel acercándose, ellos sabían que tenían la de perder. Pero ¿qué dice acá la palabra de Dios? Dios le dice, no se metan con ellos. Es un pueblo más débil, pero yo les he dado ese lugar por heredad. Ni la planta de un pie les voy a dar a ustedes de eso. Y es interesante porque yo pensaba en todo esto, porque lo vamos a ver también con Moab y Amón, que Dios bendice al que no cree en Él. Y a veces es un peligro decir que las bendiciones vienen de Dios, porque pueden venir bendiciones del diablo también. Pero también Dios puede bendecir al incrédulo. De hecho lo hace, lo hizo acá. Lo hizo con Esaú o con los hijos de Esaú, lo hizo con los hijos de Moab, lo hizo con los hijos de Amón, que ahora vamos a ver quiénes eran. Él bendice también al incrédulo. Por supuesto, porque es esa gracia común que Dios derrama
sobre aquellos que aún no creen en Él o nunca creerán en Él. Por supuesto que un día esas personas que no reconocieron a Dios en su vida estarán eternamente perdidas en el infierno. Pero a veces tenemos que considerar esto y considerar al más débil, hermanos. Porque lo que Dios le está diciendo, no se metan con ellos. Ellos son más débiles que ustedes. Pero no se metan con ellos porque yo les di eso y eso es para ellos. ¿Y qué dice después? Es más, cuando ustedes pasen por ahí, van a comprarle a ellos tanto la comida como la bebida. Se la van a pagar. Esto nos habla de que Dios es un Dios que verdaderamente tiene muy en cuenta aún las cuestiones del dinero, hermanos. Y dice, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Porque dice algo muy importante el versículo 7, porque Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas en este gran desierto, estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Hermanos, ellos, dice la palabra de Dios, que tuvieron 40 años en el desierto, pero ni aún los zapatos se les gastaron, hermanos. Y a veces esto me habla del abuso que hay a veces entre hermanos. Entonces, como es mi hermano, bueno, vení, haceme un trabajo, bueno, después te lo pago. Hermanos, no, acá dice Dios y enseña claramente, le compraréis y le pagaréis a ellos lo que van a consumir. Debemos ser responsables de nuestro dinero y no tener abusos de aquellos por los cuales el Señor nos enseña que son más débiles que nosotros o quizás están en necesidad, hermanos. Es una palabra seria. Acá dice Dios que nos ha bendecido, nos ha dado todo, nada nos ha faltado, dice acá la palabra de Dios. Y Él le está diciendo eso a Moisés, que Moisés se lo iba a transmitir al pueblo, y ellos estaban en el desierto. Pero dice claramente acá que Dios sabía que ellos andaban en el desierto. Y Dios sabe todo, hermano. Sabe por lo que nosotros pasamos, sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe cuáles son nuestras situaciones. Pero Dios nos enseña a ser responsables, hermanos. A ser responsables. Y a no, de ningún modo, abusarnos de otros. Pero dice la palabra de Dios que ellos decidieron no pasar por ahí. Se alejaron de ese territorio. No sé si porque eran judíos quisieron ahorrarse el dinero. Cuando Dios le dijo, mira, vas a tener que ir, pero vas a tener que pagar. Entonces dijeron, no, ahorremos un poco. Entonces dice que tomaron otro territorio, dejaron ese territorio por allí, se alejaron de ahí, y dice que fueron del camino de Arabá, Elat y Esión-Geber, y volvieron otra vez y tomaron el camino del desierto de Moab. Moab, ¿quién era Moab? Moab era el hijo incestuoso de la hija mayor de Lot. Lot venía de la línea de Harán, hermano, Harán con H, de Harán, que era hermano de Abraham. O sea, Lot era sobrino de Abraham y estos eran descendientes de Lot, es decir, el hijo incestuoso de la hija mayor de Lot era Moab, de ahí salían los moabitas. Pero ¿qué le dice Dios? Porque ustedes saben que los israelitas tenían un gran prejuicio contra los moabitas y los amonitas porque ellos consideraban que eran hijos, descendientes de hijos del pecado de Lot. Porque ellos eran primos. Sin embargo, ellos no querían saber nada con ellos. Tal vez se creían mucho más santos todavía que estos moabitas o amonitas. Pero ¿qué le dice Dios? Versículo 9. Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Nuevamente, vemos que Dios bendice a aquellos que no son sus hijos. Y uno por ahí dice, ¿cómo? Vuelvo a repetir, Dios siempre ha sido un Dios de gracia, a pesar de que en un momento Él les ordena ir a la guerra contra los amorreos, porque eso sigue
desde el versículo 26 en adelante, que no lo vamos a ver ahora, uno puede ver cómo desde ya el Antiguo Testamento, más allá de que uno a veces lee el Antiguo Testamento y dice, pero Dios era un Dios impiadoso, era un Dios que realmente mandaba destruir a todos aquellos enemigos de Israel, y aún a veces tenían que morir niños, bebés. Dice, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios realmente homicida, horrible. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver a través de estos testimonios que Dios es fiel a su palabra, porque Dios había dicho, yo a Esaú o a los descendientes de Esaú le voy a dar este monte, y Dios lo cumple. Dios dijo a los hijos de Moab, le voy a dar esa tierra y se las voy a dar. Porque Dios es fiel, lo que Él dice lo cumple, por eso nosotros tenemos que estar agradecidos, porque si Dios dice que nosotros somos sus hijos, somos sus hijos. Y si Él dice que Él va a hacer algo por nosotros, como cuidarnos, protegernos, lo va a hacer. Porque Dios es fiel y porque Él cumple lo que Él promete. Pero es interesante, hermanos, ver esto. Dios quiere mostrar un testimonio para los israelitas. El domingo pasado yo dije que cuando uno va al capítulo 1 de Deuteronomio, uno ve que allí Dios le dice, yo les he entregado esta tierra, vayan y tómenla. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos le dicen a Moisés, no, mejor mandá espías para que la reconozcan, a ver si realmente, a ver quiénes son, como si vamos a poder tomarla, qué sé yo. Bueno, recuerdan la historia, vinieron 10 con un reporte totalmente negativo, malo, ¿no es cierto? Lo cual, eso generó un fastidio en Dios, podríamos decir así, que Dios se sintió mal por esa actitud de estos 10 espías. Entonces esperó 40 años para que se murieran todos esos que habían dicho toda esta, digamos, este reporte negativo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que le muestra acá, según el relato de Moisés, el capítulo 2? Fíjense lo que dice. Los semitas, versículo 10, los semitas habitaron en ella antes. ¿Antes de qué? Antes de Moab. Pero fíjense cómo eran los semitas, pueblo grande, numeroso y alto como los hijos de Anac. Dios le está diciendo, fíjense, los moabitas extinguieron, echaron, mataron a todos esos gigantes que estaban allí, como los hijos de Anac y como esos gigantes que ustedes vieron en la tierra que yo les dije que le iba a dar. Y ellos lo hicieron, siendo que no creían en mí. Dios le muestra el testimonio y les muestra a través de esto de que ellos no habían creído y otros sin Dios lo habían hecho. Y es tremendo, hermanos, porque Dios está diciendo acá que ellos no se animaron a creer en Él para entrar en esa tierra donde había gigantes, verdaderamente, porque era la tierra que Dios le había dado y ellos iban a tener que luchar contra esa gente, pero Dios estaba con ellos. Y Dios les muestra acá, miren, yo no estuve con los moabitas, sin embargo, ellos vencieron a esos gigantes. Y dice, y en Seir, versículo 12, habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel con la tierra que Dios le iba a dar en posesión. Los hijos de Esaú hicieron lo mismo con esos que echaron, que acá el versículo 12 dice que eran los horeos. Los hijos de Esaú echaron a eso y se quedaron con ese territorio. ¿Qué le estaba mostrando Dios? Que ellos no se habían animado a hacer lo que Dios le había dicho, porque no tuvieron miedo, porque no creyeron, pero finalmente le muestra que otros que no tenían a ese Dios, como él, como Jehová, lo habían logrado, habían hecho eso. Y entonces ahí el Señor es donde explica, a través del relato de Moisés, que dice, anduvimos 38 años de Cades Barnea hasta que llegamos al arroyo, ¿no es cierto? Pero después
Dios le sigue hablando a Moisés, le dice el versículo 17, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy al territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot se las he dado por heredad. Hermanos, Amón era el hijo incestuoso de la hija menor de Lot, era el otro. No vamos a entrar en la historia ahora de Lot con las hijas, pero sabemos que de Lot vinieron dos hijos incestuosos como fueron Moab y Amón, ¿no es cierto? Y acá nuevamente Dios le dice, ni se te ocurra tocar nada de eso porque yo se las di a ellos y no te voy a dar nada de ellos. Pero dice algo más todavía, más sorprendente, versículo 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Nuevamente, otra vez Dios le dice, ustedes no quisieron creer en mí y ahora los amonitas también echaron a gigantes. Versículo 22, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a esto y habitaron en su lugar hasta hoy. Otra vez le vuelvo a decir, así como ya había dicho en versículos anteriores, los hijos de Esaú habían echado a esos horeos, pero no termina allí, dice el versículo 23, y a los sabeos que habitaban en aldeas de hasta Gaza, los caftoreos, que salieron de Castor, los destruyeron y habitaron en su lugar. ¿Y quiénes son estos caftoreos, mis hermanos? Son los filisteos, que después habitaron en la zona de Gaza. Son los filisteos, que hoy son los palestinos, ¿cierto? Hoy lo conocemos como palestinos. Los palestinos de hoy eran los filisteos de antes. Pero acá está diciendo que también los filisteos destruyeron a aquellos que estaban allí y se quedaron con esa tierra. ¿Y a qué conclusión llegamos, mis hermanos? Que a veces como cristianos nosotros le creemos menos a Dios y sin embargo aquellos que no le creen a Él pueden avanzar y obtener cosas que realmente nosotros después decimos, ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué a aquel le pasa esto? Bueno, ¿y por qué? A veces no entendemos eso y debemos entender que la gracia común de Dios está aún allí con aquellos que no creen en Él. Pero nosotros somos llamados, como dicen los últimos dos versículos, a levantarnos, mis hermanos, a salir y pasar el arroyo de Arnón. Dice acá Dios, después que le cuenta todos estos testimonios, mirá, los hijos de Saúl, los hijos de Moab, los hijos de Amón y los filisteos, todos conquistaron lo que ellos se propusieron. Y vos, que sos mi pueblo, no lo hiciste. No lo hiciste. Entonces, ¿qué le dice Dios? Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Heshbón, amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Hermanos, quizás estamos dormidos, y empiezo por mí, estamos dormidos y estamos oprimidos a veces por ciertos temores, por ciertos prejuicios. Pero Dios pone el testimonio de pueblos que se animaron a conquistar y lo hicieron, hermanos. Y Dios dijo, ellos tuvieron esa actitud, yo los voy a apoyar y se los voy a dar y no se los voy a quitar. Y cumplió su promesa fiel. Y Dios nos dice a nosotros que nos levantemos, que Él ha entregado todo aquello que corresponde a su reino, hermanos. Y les confieso, hermanos, vivimos como creyentes con más miedo que aquellos que no lo son. Fíjense qué promesa que Dios le da a ellos en el versículo 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo.
Y díganme si no es al revés con nosotros los cristianos. ¿No tenemos más temor de ellos que ellos de nosotros? ¿Por qué? Porque somos desobedientes, hermanos. Este capítulo comienza diciendo de que estuvieron dando muchas vueltas, y finalmente toda esa generación que no le creyó a Dios y no obedeció, murió en el desierto y no pudo disfrutar la tierra que Dios le había prometido. Dice en otra parte de la Escritura que de todos los de 20 años para arriba, todos esos quedaron postrados en el desierto, no entró ninguno. Entró una nueva generación que también tuvo sus pecados de incredulidad, pero ya se animó un poco más a creerle a Dios. Nosotros vemos que a través de la mano de Josué empezaron a conquistar. ¿Y nosotros qué esperamos, hermanos? Levantaos, dice acá, levantaos. Debemos dejar, hermanos, este adormecimiento que tenemos. ¿Por qué no tenemos el fruto del Espíritu? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay amor? ¿Por qué no hay benignidad? ¿Por qué no hay paciencia? Porque falta intimidad con Dios, falta obediencia a Dios, falta tiempo con Dios y todo lo demás está primero menos Dios. Y ellos, seguramente a través de Moisés, que Moisés habrá sido el primero en salir avergonzado de lo que Dios le contó, todo esto que hemos visto, porque habrán pensado, pero al final todos estos pueblos sin Dios lograron un montón de cosas y nosotros no, con Dios. Esa es la llamada para nosotros, hermanos. Necesitamos despertarnos. Uno lo ve al apóstol Pablo diciendo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿no? Señor, hermanos, estamos en el tiempo final, ¿no? Uno no sabe si son días, semanas, meses o algunos años. Pero que sí la cosa se va a poner peor, se va a poner peor. Y no tanto por las enfermedades, porque, digamos, fíjense el espanto que se está levantando con todo este virus y en realidad prácticamente no hay muertos. Pero sí se está, digamos, de alguna forma implantando un temor en la mente de las personas, un sometimiento, una, digamos, actitud de obediencia ciega a lo que se nos diga. Y el Señor nos está diciendo, levántense. Yo les he dado las promesas para que ustedes las crean y para que ustedes las tengan como algo diario para vivir. Ese es el llamado de Dios. Y como dije el domingo, también creo, no sigamos dando vueltas, mis hermanos, no sigamos dando vueltas. Busquemos a Dios, aún con nuestras carencias, con nuestras debilidades y pecados, que quizás hay algunos pecados que nos cuesten desterrar de nuestra vida, pero propongámonos este año delante de Dios, levantarnos y tomar posesión de aquellas promesas que Dios nos ha dado y sirvámosle, como dice el Salmo 100, creo que dice que sirvamos a Dios con alegría, sirvamos a Dios con alegría. No debe ser una carga. Ser cristiano no debe ser un peso. Puede ser que lleguemos a ser perseguidos, y sí, pero debemos entender cómo era el espíritu de Pablo, por ejemplo, de Silas cuando eran perseguidos, o de otros apóstoles. Ellos seguían teniendo el gozo del Señor, y uno lee Filipenses y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Cómo? Y bueno, eso solamente lo produce Dios cuando nos acercamos más a Él. Que ese sea nuestro proyecto para este año, hermanos, tener más comunión con Dios, obedecerlo más. No solamente saber lo que Dios quiere, sino hacerlo, porque, digamos, si no, nos quedamos como estos pueblos, ¿no? Que ellos pidieron señales, a ver cómo es el pueblo, que vamos a entrar, todo eso, y dijeron, no podemos, dijeron, no podemos. Y solamente 2 hombres, Josué y Caleb, se animaron, dijeron, sí, podemos. Bueno, ellos
y toda su descendencia fueron los bendecidos. El resto murió en el desierto, no tuvieron nada. Que el Señor nos ayude para que realmente podamos este año hacer verdad estas promesas de Dios. Amén.